Muy bien, vamos a finalizar con la práctica número 9 del Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2. Tenemos un circuito con un motor y una fuente de 127 volts en el cual hay que lograr corregir su factor de potencia lo más cercano a 1. Entonces, como no en el programa no hay un motor monofásico, tuve que emplear estos dos componentes y simularlos que son un motor, y de esa manera lograr corregir su factor de potencia o acercarlo a 1 y ver qué efecto tiene agregándole capacitores para corregir dicha potencia. Entonces empezamos con este circuito para analizarlo y ver qué tan bajo está el factor de potencia y qué tan alto está la potencia reactiva. Entonces, primeramente arrancamos el programa y anotamos las mediciones en el reporte y hacemos la comprobación. Tenemos que sacar la impedancia total y después de la impedancia total la corriente total, y con esa impedancia total ya podemos obtener el ángulo para poder así sacar el factor de potencia. Primeramente obtenemos la corriente y tenemos que es 25.8 amperes, y acá en la simulación, que es este que tenemos aquí, es 25.548 amperes, es casi igual, y nos pasamos al factor de potencia. Aquí el factor de potencia obtenemos que es un valor de 0.4924, y en la simulación tenemos que es 0.49708, que es prácticamente igual. Si está un poco abajo de 1, entonces hay que checar la potencia reactiva también. Sacamos la potencia real primeramente y obtenemos que la potencia real es 1613.4 watts. Checamos y sí, aquí sí nos da igual a 1.613 kilowatts. Entonces ya con esos valores podemos sacar la potencia reactiva y la aparente, y ya con esos valores obtenidos podemos observar el triángulo de potencia y checamos. Aquí está mal expresado, pero si se fijan, la potencia reactiva es más grande que la potencia real. Tenemos que aquí es 1600 y aquí es 2800, entonces este está muy arriba. Entonces, para corregir eso hay que agregar capacitores en paralelo, como el que tenemos aquí en este circuito, que es donde ya vamos a ver si podemos corregir ese factor de potencia. Y a este circuito que tenemos acá le vamos a agregar un capacitor de 225 microfaradios, y es el que tenemos aquí abajo. Entonces vamos a analizar dicho circuito. Nuevamente tomamos las mediciones en la simulación y los anotamos en el reporte. Hacemos los cálculos para poder sacar primero la corriente total, y la corriente total nos da un valor de 17.25 amperes, y acá nos da de 16.97 amperes. Sí se pasa un poquito, pero estamos en, se podría decir que es aproximadamente igual, y obtenemos el factor de potencia, y el factor de potencia nos da 0.736. Verificamos en la simulación y aquí nos da un valor de 0.74 contra 0.73. Como si podrán observar, anteriormente tenemos que el factor de potencia era 0.49, entonces lo logramos aumentar. Entonces se puede decir que ahí la llevamos para corregirla, y ya con eso podemos sacar la potencia real, y la potencia real nos da a
1602 en este caso analíticamente en este circuito, y acá 1.613 kilowatt, que es igual. Y si se fijan, la potencia que tenemos aquí y la potencia que tenemos en el circuito, aún así agregándole el capacitor, no cambia, se mantiene la potencia. Entonces lo que estamos tratando de hacer es disminuir la potencia reactiva a prácticamente cero. Entonces checamos la potencia reactiva, que tan alto está, mediante este procedimiento, y la aparente. Entonces ya finalmente podemos dibujar el triángulo, y se fijan, de 2800 pasó a 1400. Entonces sí le logramos reducir a la potencia reactiva y logramos aumentar al factor de potencia. Entonces, como se vio un resultado positivo, agregamos otro capacitor de 225 microfaradios, que es el que tenemos aquí abajo, con dos capacitores del mismo valor de 225 microfaradios y la simulación del motor, que son estos dos componentes. Entonces se repite el procedimiento para sacar la corriente total, y la corriente total nos da un valor de 12.73, y aquí se fijan, la corriente ha ido disminuyendo. Teníamos 25.8 amperes, lo logramos reducir a 12.73. Entonces ya podemos sacar el factor de potencia, y aquí el factor de potencia analíticamente nos da un valor de 0.997, y en la práctica y en la simulación obtenemos que es un valor de 1.613 kilowatt, y acá en la real nos da un valor de 1611.8 watt. Entonces se ha mantenido la potencia real, y ya con esos valores podemos obtener la potencia reactiva. Y si se fijan, también la potencia reactiva se ha logrado reducir, no a cero, pero sí demasiado, con respecto al primer circuito, que era de 2800. Entonces acá tenemos que es de 115.87 volt ampere reactivos inductivos, y con esto comprobamos que podemos reducir la potencia reactiva y aumentar el factor de potencia, para de esta manera no desperdiciar tanta potencia, porque es potencia que se disipa en calor. Y ya para finalizar, aquí tenemos se puede decir que el circuito ideal para que el factor de potencia sea 1. Se fijan, por unas 3 milésimas, se puede decir, pero aquí ya el factor de potencia prácticamente es 1, y la potencia se mantiene. Entonces finalizamos esta práctica diciendo que podemos corregir el factor de potencia siempre y cuando se escoja el capacitor adecuado, capacitor o inductor, o lo que se llegue a necesitar para corregir dicho factor de potencia. Por mi parte es todo, muchas gracias.